presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Distinguidos oyentes, les saludo con mucho afecto y mucho cariño a través de los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, con el firme compromiso de dar continuidad con nuestro tercer tema de la serie ¿Quién es el Anticristo? Muy bien, antes de comenzar, quisiera, como hago de costumbre, hacer una oración. Oremos. Padre eterno, elevo esta oración al trono de su gracia, glorificando y santificando su majestuoso nombre. Espero, Señor, que su Espíritu Santo pueda guiar a todos los que escuchen este tema a identificar definitivamente con claridad la identidad del personaje que la Biblia denomina el Anticristo. Igualmente, el hombre de pecado e hijo de perdición. Eso se lo pido, Altísimo Dios eterno y Padre poderoso, por los méritos eternos de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, distinguidos oyentes, placer nuevamente estar con ustedes a través de los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Habíamos quedado en el tema anterior que estaríamos identificando a ese personaje o pastor que se denomina como el misterio de iniquidad, que se convierte en un monarca a 10 siglos de avanzar o de trepar. Comenzando su carrera allá en los días de Pablo, no fue sino hasta el siglo XIII que el hombre de pecado alcanzó su madurez y estuvo en pie plenamente crecido ante el mundo. Durante todas esas edades, él se mantuvo expandiéndose más alto y más alto, apilando apropiación sobre apropiación y prerrogativas sobre prerrogativas, hasta que al final se levantó hasta una altura desde la cual miraba hacia abajo, no solamente sobre todas las iglesias, sino sobre todos los reyes, monarcas y reinos de este planeta. Él reclamó ser el único obispo y el único monarca del mundo. En el primer siglo es visto como el humilde pastor, cuya única preocupación era el de alimentar al rebaño, y que no tiene en vista o que no tenía en vista ninguna corona, salvo aquella que al jefe de los pastores pudiera parecer dar a él en su aparición. Mas no así en el siglo XIII, que es visto como un poderoso potentado, quien se eleva con su pie plantado en cada trono y reino de la cristiandad. Él escribe de sí mismo como un rey de reyes y pretende por derecho divino administrar todos los asuntos de la tierra. Ahora, si exceptuamos al cristianismo, no hay un ejemplo similar en la historia de que algo al principio tan pequeño llegara a convertirse al final en algo tan grande. Pues miren, 300 papas y más son vistos uno tras otro, constantemente prosiguiendo esta idea, sin descansar alguna vez en sus esfuerzos o sin apartarse del objetivo. Cada uno en sucesión toma el plan desde el punto de donde sus predecesores lo dejaron y lo llevan a la práctica a una etapa más cerca de su consumación. Y así es como hemos visto o se puede verificar en la historia que por 13 centenas de años hasta el fin hemos visto la empresa impulsada con una constancia inalterable y un coraje impávido, con una perseverancia y una perspicacia. En resumen, una combinación de poderes nunca antes vista, obrando juntos para la realización de ningún otro proyecto. ¿Hay más que un hombre allí? Por supuesto que sí.
El espíritu que concibió este plan, que inspiró los actores y los mantuvo obrando siglo tras siglo en la misma línea hasta que al final la meta fue alcanzada, fue más que humano. Pablo nos dice que su autor fue Satanás. Una gran apostasía habría de preceder el levantamiento del anticristo. En verdad, el hombre de pecado habría de surgir de esa apostasía. Por ello, el apóstol Pablo, escribiendo en Tesalonicenses, dijo, abro comillas, no os conturbéis ni alarméis como si el tiempo se hubiera terminado y Cristo fuera a retornar, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de la perdición. Cierro comillas. Eso lo registra la segunda epístola a los tesalonicenses de parte del apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo del 9 al 3. Ahora, miremos al rey con las tres coronas, o sea, el vicario. Las cruzadas nos han traído al siglo XIII, pero debemos volver hacia atrás a los siglos 8 y 9 y notar ciertos cambios políticos que ocurrieron en esas épocas, los cuales contribuyeron con ayuda material para que el papado lograra su cumplimiento y su destino. Era la profunda meta del Papa plantar su sede en un lugar donde no debiera sujeción a ningún poder civil. Él deseaba tener un país de su propiedad, tanto como pudiera ser suficiente para mantener su grandeza, y desde donde reinaría como un rey temporal, así como un soberano espiritual. Para un asunto así, mucho tiempo y trabajo fueron necesitados. El proyecto era manifiestamente inalcanzable, mientras que un emperador reinara en el occidente o el monarca gótico subsistiera en Italia. Pero es extraño decir que los eventos conspiraron para hacer vacío y vacante un lugar donde el Papa podría instalar su soberanía espiritual y temporal combinada, su tanto tiempo anhelado, pero no admitida meta. El primer paso fue el derribo del poder gótico en Italia por Justiniano. Italia y Roma ahora llegaron a ser una provincia del Imperio de Oriente. La jurisdicción del emperador ausente fue de aquí en adelante sombría y débil, pero sin embargo, esa leve restricción fue impacientemente aguantada y el Papa Gregorio II comenzó a complotar sobre cómo desembarazarse totalmente de esta. El conflicto entre las iglesias del Oriente y el Occidente sobre el tema de la adoración de imágenes estaba entonces arreciando. Los romanos celosamente mantuvieron la causa de las imágenes. El emperador con la iglesia oriental estuvo listado en la oposición. El Papa Gregorio instigó a los romanos a rehusar el tributo al emperador. La revuelta fue exitosa. El representante espiritual en Ravenna fue asesinado y los últimos vestigios de la jurisdicción del emperador sobre Roma e Italia fueron aniquilados. Es valioso tener en cuenta, de paso, que los romanos, por su revuelta contra su emperador legal, pusieron sus cuellos bajo un yugo que continuó exasperándolos por 12 siglos. Ellos no tuvieron éxito en quebrarlo sino hasta el año de 1870. El Papa estaba ahora en vista de soberanía espiritual y independiente, por supuesto, pero no lo había logrado plenamente todavía. Noticias del norte lo atribularon, lo inquietaron. Los lombardos habían cruzado los Alpes y estaban ya en Ravenna. No había poder en la artillería espiritual para detener el victorioso avance de esos fuertes guerreros. En su apuro, el Papa Zacarías tornó sus ojos hacia Pipino, ese que llamaron Pipino el Breve, quien de gran comandante, también mayordomo del palacio,
pasó a ser el rey de Francia. El Papa no suplicó en vano. Pipino I y su hijo Carlomagno después conquistaron a los lombardos y dotaron a la silla papal con todas las ciudades y tierras en Italia que habían estado sujetas a la jurisdicción de los gobernantes griegos. Con esto, el Papa era ahora coronado monarca. Esta fue la tercera intervención por las armas en beneficio del Papa y el tercer poder gótico que hubo caído delante de él. Primero, lo vimos con los vándalos, donde se habían establecido en la propia diócesis del Papa, ocupando su predeterminado dominio e impidiendo su predestinado desarrollo. Las armas de Justiniano, bajo su general Belisario, los barrieron. Luego le tocó a los ostrogodos, se plantaron en Italia y su vecindad cercana intimidaba al Papa y prevenía su expansión. Ellos también fueron arrancados por las armas de Justiniano. Y finalmente, pues, como acabamos de ver, vinieron, como ya lo hemos abordado, los lombardos, avanzando hacia las puertas de Roma, pero la espada de Francia los volvió atrás. Así fue mantenido después un territorio en el que el Papa podría desarrollar tanto su soberanía espiritual como su soberanía temporal. Y así fue cumplido lo que había dicho el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 8. Había predicho que de los 10 cuernos o dinastías de la Europa moderna, 3 deberían ser arrancados delante del cuerno pequeño, que es lo mismo decir el papado. Sus reinos o coronas fueron dados al Papa, y es probable que en memoria de esos eventos es que llegó a ser una costumbre para el Papa en los siglos siguientes presentarse para el mundo como el pastor del Tíber, que había llevado a ser un monarca con una triple corona. Y ahí viene la triple corona. ¿Estaba ahora contento el Papa? Preguntamos. Él se sentaba en medio de príncipes y reyes de la tierra como su igual, pero ser simplemente igual fue considerado por él como una afrenta a su sobrehumano oficio, eso es sobrehumano entre comillas, como representante de Dios, también entre comillas. Él aspiraba a plantar su trono entre las estrellas y entonces mirar hacia abajo por encima de todas las dignidades y principados de la tierra, y hasta esta deslumbrante altura al final treparía. Se parece más o menos al relato de Satanás cuando se rebeló contra Dios allá en los cielos. Entonces se levantó en el siglo XI un papa de vasta capacidad, de inflexible resolución y de encumbrado orgullo. ¿Quién? Gregorio VII, Hildebrando. Él puso delante del mundo con una precisión, un atrevimiento y una fuerza argumentativa nunca hasta entonces traídos en su apoyo. Él reclamó ser el vicario de Cristo. Esta fue la piedra fundamental sobre la cual depositó su plan de autoridad y grandeza pontificales. Como vicario de Cristo, pretendió sobrepasar a todo monarca terrenal en gloria y poder, tanto como el sol sobrepasa en brillo a la luna. Él pretendió, en resumen, ser Dios sobre la tierra. Entonces, siguió una serie de papas que lucharon a través de 2 horribles siglos de guerra y derramamiento de sangre para convertir la teoría de Gregorio en un hecho. La lucha fue exitosa al final. La mitra triunfó sobre el imperio. El plan de Gregorio VII en toda su amplitud de autoridad y magnificencia, y podemos añadir en toda su amplitud de despotismo y blasfemia, fue exhibido al mundo en la persona y reinado de Inocencio III en el siglo XIII. Ahí es donde vemos cómo la historia del mundo nos muestra otro logro de igual magnitud: la gloria de los faraones, el estado y poder de los reyes de Babilonia, las victorias y magnificencia de los césares. Todos palidecen ante esta gran conquista de los papas. Ahora había llegado el mediodía del papado, pero
como antes lo hemos remarcado, el mediodía del papado fue la medianoche del mundo. La carrera tanto de Cristo como del anticristo habría de finalizar sobre un trono, aunque cada uno habría de alcanzar su destinada elevación por un muy diferente camino. No es sino hasta que los encontramos en sus respectivos tronos cuando vemos el paralelismo perfeccionado y completado. Pero esto lo reservaremos para un subsiguiente tema donde estaremos prosiguiendo con el paralelismo a través de sus sucesivas etapas preparatorias hasta que alcance este gran clima. Así que me despido de ustedes hasta la próxima para seguir con la continuación de esta serie y esperando seguir contribuyendo con el mensaje de salvación que nos ha sido confiado por nuestro Señor Jesucristo. Quedo a sus gratas órdenes desde Venezuela, Pastor José Barito, su servidor. Dios le bendiga. Mostrándonos están